refiere a, perdón, estoy buscando el puntero, ya. El SNI se refiere como un factor de transcripción que tiene que ver para reprimir a ciertos genes o reprime o actúa como represor de ciertos genes que van a ser expresados en donde se va a formar neuroectodermo. Vuelvo y repito, aquí es muy importante también la inhibición, que se refiere al apagado de genes. Si no se apagan los genes, no se puede dar la función de otros genes. O sea, se apagan algunos para que otros puedan funcionar. De lo contrario, no podrían haber. Cuando hay mutación de estos genes, como en Twitch, que siempre todos estos genes fueron estudiados en la mosca Drosophila melanogaster, por eso es que la traigo mucho a colación. Hay muchas patologías relacionadas, como el síndrome de Serre-Chotsen, que aquí la ven a la niña, que lógicamente ustedes pueden ver que no es una niña normal. Hay deficiencia intelectual, dismorfia de la cara, dismorfia de la cabecita, entre otras muchas cosas. O sea que sí es importante, porque si no se da el control del gen en el momento correcto, o bien el apagado del gen en el momento correcto, en embriología lo que no se da en el momento y lugar correcto ya no se da. Todo tiene su momento, su localización, dónde debe expresarse y dónde debe actuar. Si no se expresa en ese lugar y se expresa en otro lugar, ya no se da lo normal, se da una mutación, que para nosotros en embriología es una deformación o una malformación congénita. Ok, la familia del factor del crecimiento fibroblástico, FGF, importantísima, igual la van a escuchar mucho, sobre todo cuando demos lugar a la formación de hueso y cartílago. No solamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero pues es una de sus más funciones más importante. Fue descrita por primera vez en 1974 en una sustancia que estimuló el crecimiento de fibroblasto en un cultivo celular, por eso se llama factor de crecimiento fibroblástico. En inglés, FGF. Es una amplia familia, hay hasta 22 miembros, por eso se le llama FGF1, 2, 3 y así sucesivamente. Y tiene que ver en importantes fases del desarrollo embrionario y también en estimulación postnatal. Actúa a nivel de la matriz extracelular, tiene que ver mucho con la formación del fibroblasto, valga su nombre, y se unen a heparansulfato para activar sus receptores. También ella señaliza para que otras moléculas señalizadoras hagan su actividad. Es decir, ella sirve de guía para que otras moléculas u otras familias hagan su actividad como tal. Como les decía, en la formación de miembros es importantísima. En la formación de matriz extracelular también. Aquí les tengo un ejemplo. Perdón. A nivel de la formación de columna vertebral, desde los somitas, importante toda la familia FGF, desde la 3 hasta la 8. Familia Headshot tiene que ver porque codifica con una proteína que se llama proteína Sonic Headshot, que se va a unir a un receptor. El receptor se conoce con el nombre de Patchet y que me va a desempeñar un papel fundamental en la morfogénesis, sobre todo no, porque tiene que ver para formar cráneo, para formar sistema nervioso central, para formar hueso, para formar miembros, manos, dedos, todo eso está la familia Headshot. Es una de las moléculas de señalización conocidas más importantes. Y se encontró en el erizo, de ahí el nombre que le pusieron a él, ¿verdad? Les decía que el receptor se llama Patchet. Si el receptor está mutado, la molécula o la proteína Sonic Headshot no se puede unir y por tanto no se puede dar la función. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se une la Sonic Headshot al Patchet? Bueno, una de las cosas más graves es que no se da la formación del cerebro. Y si no se da la formación de prosencéfalo, no se forma cerebro, se llama anencefalia y no es posible sobrevivir a eso. Entre muchas otras, ¿verdad? Estudiaron a esta familia también en
los erizos, de ahí el nombre, vuelvo y repito, y vieron de que eran importantísimos para, o tenía que ver mucho con la formación de tantos miembros superiores como miembros inferiores. Miren la malformación de este erizo, ahí el nombre que le pusieron a esta familia. La notocorda es una de las, entre muchas otras, una de las estructuras que más sintetiza Sonny Hedgehog para la formación de la médula espinal en la cuarta, quinta semana. Y también tiene que ver mucho para la formación como tal del prosencéfalo para formar telencéfalo. En este caso no se desarrolló y esta malformación se llama holoprosencefalia. Es decir, no se da la formación de cabeza ni del ojito, solo hay un ojito. Por supuesto, no es compatible con la vida. La vía de señalización Sonny Hedgehog es bien importante. Lo diré muy rápidamente, ¿sí? Se une a una molécula que es la molécula Sonny Hedgehog, se une a un receptor entre muchos otros que es el receptor PATCHET. Para eso necesita colesterol, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de unión. Y después de que se ha unido o se ha liberado y se une al PATCHET, puede empezar a dar lugar a la formación a través del núcleo de la expresión génica de lo que ella o las instrucciones que ella lleve. Donde encontramos a nivel de tercera semana en la notocorda abundante síntesis de Sonny Hedgehog en el encéfalo, y en lo que conocemos como zona de actividad polarizante, que es para formar los miembros, es decir, las manos, los antebrazos, los brazos y los pies también. Y el receptor PATCHET activa una escala señalizadora en el interior de la célula. Ahí tienen los defectos cuando esta molécula está mutada o bien no se puede unir al receptor, y la formación de muchos deditos, que se llama polidactilia, por ejemplo, o no se forma ninguno, no se forma ni mano ni deditos, como en este caso. Aquí está en el tubo neural para formar lo que se conoce como médula espinal, que también si no actúa la notocorda y no la funciona, no se forma ni tubo neural ni se forma esta estructura. La vía Notch, una vía de señalización, conste, no es una molécula, es una vía de señalización, que es una vía conservada evolutivamente que está involucrada en el control de muchos eventos que ocurren en la célula. ¿Cuáles eventos? La proliferación, el crecimiento, la migración, la apoptosis. Esta vía está compuesta por dos tipos, los receptores, que se llaman receptores de la vía Notch, y los ligandos, que son proteínas intracelulares encargadas de transmitir esa señal al núcleo de la célula. ¿Para qué? Para que el núcleo me transcriba a través del ADN, el ADN, mejor dicho, es el que me va a transcribir una sustancia o cual sustancia o bien mensaje para formar o traducir más proteínas. Tiene que ver es muy importante con la comunicación célula-célula. Tiene que ver mucho con la regulación de genes que controlan ciertos procesos de diferenciación celular. En la vida post-embrionaria o la vida ya postnatal tiene que ver con el cáncer y ciertas enfermedades, sobre todo como cáncer, ¿verdad? Hay 4 receptores de la vía Notch. El Notch1, que tiene que ver con la formación del sistema nervioso, neurogénesis, formación de sangre, hematopoiesis y vasculogénesis. Notch2 con la morfogénesis dental, Notch3 también con neurogénesis y adipogénesis, y Notch4 con el desarrollo vascular, renal y hepático. ¿Qué es un receptor Notch? Es una proteína de membrana que se une a un ligando. Ustedes ya vieron célula y saben que en la membrana de la célula, en la membrana celular, tienen varios tipos de proteínas. Hay proteínas receptoras, hay proteínas canales. Entonces, en este caso es una proteína de membrana que sirve como receptor. ¿Para qué? Para que se una a ella un ligando y de esta manera se me active una señalización celular a través de esta vía Notch, ¿verdad? Aquí lo tienen, la activación de esta vía se da con la unión de ciertas proteínas o bien
dos células adyacentes interactúan. Dependiendo del estímulo que reciba o de la respuesta celular va a estar mediada o va a depender del entorno o del estímulo que reciba la célula. Es decir, en qué momento de la embriogénesis esté o en qué momento de la citogénesis se encuentre, ¿verdad? También la génesis, esta vía Notch fue estudiada mucho en Drosophila melanogaster. Vuelvo y repito, estamos hablando de embriología comparada porque ya sabemos de que no tenemos embriones humanos para sus estudios. Actúa en la organogénesis, o sea, en todo el proceso embriológico, en la renovación de tejidos y órganos como piel, músculo, sangre, riñón. Actúa también como inhibidor en el cáncer de piel. Está involucrada en el establecimiento de la simetría derecha e izquierda y también modula diversos eventos celulares como proliferación, diferenciación, apoptosis, entre otros. Otra de las familias es la delta serrate, la 2, los genes WNT. Los genes WNT que se conoce como familia de proteínas WNT o familia Winles que se une a un receptor. El receptor se llama Frislet. Por eso es que se le llama WNT Frislet. Los genes son el WNT y el receptor es Frislet. También fue descubierto en Drosophila melanogaster, pero tiene que ver mucho este receptor con controlar programas genéticos en el desarrollo embrionario y regular la polaridad celular, sobre todo el desarrollo axial. Ya ni escucha. A ver, el maleducado que está hablando, que apague el micrófono. No se ha dado ni cuenta que está encendido el micrófono y que todos estamos escuchando lo que él dice. Hay otras familias que también tenemos, como por ejemplo, además de la WNT que les decía, las proteínas, la WNT Frislet, perdón, que ya me desvié porque empiezan a hablar y no se dan cuenta que tienen el micrófono encendido, que una de las vías de señalización más importantes y que también actúa en etapa postnatal, les decía anteriormente, ¿verdad? Sobre todo con el mecanismo de regulación del cáncer y que actúa a través de 3 vías intracelulares. Una vía se conoce como beta-catenina o la vía canónica, una vía dependiente de calcio y la vía de polaridad celular plana, que también se conoce como vía no canónica. Estas son los receptores Frislet para la unión de la WNT o Winles. Otras moléculas, les decía, como cordinanogen, que actúan muy tempranamente del nodo de Hensen y que tienen que ver con funciones de inhibir a la BMP. También grelin, que actúa muy tempranamente. Moléculas receptoras que son importantes, ya lo vimos algunos, como por ejemplo Patchet, Frislet, que son receptores de membrana para que se puedan unir a esto las proteínas. La transducción de señal es un proceso que significa, porque he oído, no es lo mismo traducción que transducción. La transducción se refiere a la señal proporcionada por el primer mensajero para traducirla en una respuesta celular. Es más que llevar una señal y esta señal da una respuesta celular. Traducción como tal es un proceso de la célula que se refiere a la formación de proteína o bien a la síntesis de proteínas. Familia de la factor de crecimiento y desarrollo fibroblástico se conectan con una vía que se llama vía receptor tirosina quinasa. Y también tenemos otros tipos de moléculas que actúan como señalizadores, como los microARN, que son muy importantes. Algunos actúan sobre todo en la gametogénesis, ayudando en la gametogénesis y luego en la embriogénesis como tal. Bueno, son las 10:29. Agradezco que la doctora Maya me dio todavía 29 minutos para la clase.
Con esto finalizamos. Esto es lo